Este programa es una producción de Se Habla Media. ¿Y si te dijera que podrías pagar menos por tu préstamo de carro? En Milltown Credit Union puedes refinanciar tu préstamo de auto con condiciones justas y pensadas para ti. Refinancia y recibe 1% en efectivo como reembolso. Accede a plazos de hasta 108 meses con opciones más largas que las que ofrecen muchas otras instituciones. Aprovecha tasas bajas y la tranquilidad de contar con un equipo que te habla claro y en tu idioma. Cuando cuidas tu dinero, también cuidas tu tranquilidad. ¿Te interesa? Llámanos o visítanos. Estamos listos para ayudarte en Milltown Credit Union, tu alternativa confiable a los bancos tradicionales. Muy buenos días, Diana. Feliz día, son las 11:43 de la mañana y has tenido una noche espectacular con muchos episodios de Sueño Profundo. La temperatura ambiente en tu casa es de 73 grados, pero afuera está a 42. Si vas a salir, abrígate muy bien. Estas son algunas de las noticias que te interesan para hoy. Así van a comenzar los noticieros y así es como vamos a recibir las personas las noticias en un futuro posiblemente no muy lejano. Mi nombre es Jaime Méndez, esto es Se Habla Podcast y estoy con... Diana Oliveros, también pues coanfitriona de Se Habla Podcast. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio donde hoy vamos a estar hablando del futuro de las noticias. ¿Cómo se imaginan que vamos a recibir las noticias, platicarlas, interpretarlas? ¿Se van a ver igual que ahorita? ¿Quién las va a producir? ¿Cómo vamos a saber qué es real y qué no es real? Todo eso vamos a estar platicando el día de hoy. Pero antes de eso, ¿sabías que ya se puede hacer lo que tú acabas de hacer ahorita? Sobre Presente todo de las noticias. en los teléfonos Android, desde hace ya varios años, tiene una opción en la que si tú configuras tu alarma, te despierta y te empieza a contar los titulares de las noticias de ese día, obviamente elegidos y seleccionados por Google. Claro, esa es la cuestión. Entonces, en realidad, pues, lo que estoy, pedacito que dice ahí, es como un futuro tal vez un poquito más personalizado, tal vez un poquito más común, porque seguramente que mucha gente que pues la comodidad va a ser qué es lo que quieres escuchar cuando te estés despertando. Primero que todo, pues una voz así como animada, de pronto quieres una voz un poquito diferente, algo más atrevido, que en lugar de decirte... ¡Despiértate, flojonazo! No, no, no. Sí, sí. Diana, son las 11:43. Es hora de levantarte. Ya, 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 levántate de esa cama. Entonces, ya que te haga eso, después dice, Ay, yo quiero una voz de tuviste. sonidero Sí, que me sí. despierte. Ns. Licenciada, Licenciada, despiértese. levántese. ¿Qué clase de sueños has tenido? Ese hombre no era tu marido. ¡Jum! Diosa de la jungla, ¿cómo no? Bueno, alguna cosa así o con una voz así de, hola Diana, te has despertado muy bien hoy. Esa voz española que le gustan. O algunos que les gusta, como Waze, por ejemplo, que le puedes colocar la voz Sí, sí, de sí, sí. de un narrador de fútbol. Tienes que doblar por la derecha. Sí, como si fuera en fin, esto puede ser algo de lo que pasa en el futuro. Pero yo creo que lo que sí es indiscutible es que en el futuro, y ya estamos comenzando a ver esa parte del futuro, hay algunos ingredientes de las noticias en los que se va a enfocar mucho más. Uno es la tecnología, obviamente mucho más avanzada para presentarte las noticias, a utilizar la tecnología, la inteligencia artificial, obviamente, pues va a jugar un papel muy importante en esto. La rapidez de la noticia, te van a entregar las cosas inmediatamente, así están pasando y están transmitiéndolas ahí mismo. Y lo otro es la personalización de la noticia. Yo creo que en esas tres cosas, que es algo que pues obviamente los noticieros quisieran tener ya, pero en el futuro se va a poder tener más. Obviamente hay pros y hay contras a todas estas cosas. Sí, yo me acuerdo que hace, no sé, unos 3, 4, 5 años leí un libro que se llamaba Gracias por llegar tarde. Ahorita no me acuerdo exactamente del autor. Friedman, me parece que se apellidaba el autor. Y era un libro que explicaba cómo es que la tecnología ha avanzado a una velocidad tan alta que la sociedad, como en nuestras capacidades, en nuestra capacidad de asimilar la tecnología, no puede alcanzarlo, ¿no? Los desarrollos tecnológicos van avanzando, avanzando. Cada vez nos cuesta más trabajo ponernos al corriente para poder entender qué es lo que está sucediendo. Y yo creo que con la inteligencia artificial ha sido una revolución que, pues no sé, o sea, supongo que otros historiadores lo estarán pensando de una manera similar. Yo siento que la inteligencia artificial está siendo casi equivalente como una revolución industrial, ¿no? En los años anteriores, cosas que están cambiando la manera en la que vivimos y realizamos las cosas en el día a día y muy particularmente en el área de la información, ¿no? Entonces, este es un capítulo que es la segunda parte. Iniciamos de alguna manera en el episodio anterior, pero ahí nos fuimos un poquito más como cómo llegamos a este punto, ¿no? ¿Cómo ha sido la historia de las noticias? Hoy queremos imaginarnos cómo va a ser en el futuro
y qué nos depara, ¿no? Sí. Si no lo han visto, les recomendamos que vean el capítulo anterior porque pues es como un poquito una conversación acerca de pues un poquito la Sí, historia sí, de pues noticias, qué significa eso de las sí. noticias, ¿no? Cómo comenzó la cosa y cómo comenzaron entre las tribus y los carnícolas a hacer cosas, a pasarse información, que es prácticamente pues la noticia. Que a todas estas la noticia no cambia, o sea, el concepto de la noticia no cambia, sigue siendo compartir información que sea considerable útil Y para los novedosa, demás, ¿no? ¿no? O sea, Novedosa. de último momento, Eh, algo reciente. ajá. Sí, porque información hay mucha, pero noticias son acontecimientos pues reales, verídicos y que acaban de suceder. Sí, y hay, pues obviamente hay muchos tipos de noticias y qué es útil para cada persona. Para algunas personas lo más útil puede ser el entretenimiento, para otras personas lo más útil, entre comillas, puede ser los deportes, para otras personas puede ser, ¿no? Lo que está pasando en el clima, en tu vecindario. Hay gente que quiere saber la política, hay gente que quiere saber Ujú. cómo está el tráfico, todo eso puede ser útil en cierta medida para diferentes personas. Entonces, la personalización es concentrarse en qué es útil para qué tipo de noticias, de información quieres tener cada persona y qué tan rápido le puede llegar, ¿no? Y con qué tecnología, porque pues también está, ¿no? De que antes, pues como decíamos, ¿no? Antes era cantada, antes era un trovador que iba Ujú. allá y te cantaba las noticias, pero las noticias, pues la misma No noticia llegaban con tanta rapidez, no llegaban digamos. con tanta rapidez, poco a poco no va evolucionando que el papel, ya hablamos del radio, de la televisión, de diferentes formas, ahora del internet, pero después, ¿qué va a hacer? Que en tu casa está toda conectada y todo eso, pues te van a dar una noticia de, oye, hay una tormenta, ¿no? O una tormenta. ¿Quieres ver esa tormenta en 3D y En vivo. quieres verla en vivo? Entonces tú le pones que sí, y vas a estar ahí sintiendo como que está la tormenta porque vas a sentir la noticia, ¿no? O tu equipo favorito ganó el partido o lo perdió, quieres ver las mejores jugadas en 3D, entonces te la podemos, o sea, eso Casi sí como sería Volver al Futuro, algo con así. la película. Sí, 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 algo sí, así, sí, sí. algo así. Yo creo que una diferencia fundamental que estamos viendo ahorita, bueno, con el Internet, con inteligencia artificial, con las noticias en el ámbito digital, es que nos hemos vuelto pasivos en la manera en cómo recibimos la información, ¿no? Cuando se trataba de un periódico, cuando se trataba de un canal en la televisión, o el radio, tú tenías que de alguna manera tomar la iniciativa de ir y gastar un dinerito en comprar tu periódico. Te lo llevaban a O la casa a veces, si sí, estás sí, suscrito, bueno, pues claro, te tenías que suscribir, ¿no? claro, Te claro. tenías que suscribir, o sea, tú tenías que tomar la decisión Ujú, y llamar, escribir, anotarte, llenar un formulario, pagar para recibir el periódico. ujú, ujú. Si era el radio, era pues sintonizar la estación en el momento en el que se daban las noticias. Si es la Ujú. televisión, Sí, exactamente lo mismo, ¿no? O sí, sea, sí, tú sí. tenías que por ti mismo ir a buscar esa información. Ujú. No te llegaba así como, En como, el momento en el que empezamos a consumir información y noticias digitales y particularmente en redes sociales, nosotros estamos cediendo esa voluntad y en el teléfono. a lo que las plataformas decidan mostrarnos, ¿no? Ujú, Y correcto. entonces empezamos a recibir información de una manera pasiva, que no es ya que nosotros, o sea, sí, a lo mejor algún día le pusimos like, pero también recibimos mucha información de cuentas que las que uno no sigue, ¿no? O que Ujú, nunca le has dado like, simplemente te lo muestran porque eso es lo que decide el algoritmo y la plataforma que va a distribuir entre diferentes personas. Entonces nos volvemos correcto. pasivos en ese momento y entonces ya hay alguien más filtrando la información por Ujú, nosotros, ujú. ¿no? Yo me acuerdo de una película que era así de esas de ciencia ficción, que además la gente que hace películas de ciencia ficción, no todas, pero hay unos que realmente son muy, muy, muy buenos en predecir cómo va a ser, cómo van a ser las cosas en el futuro. Pues un ejemplo era este hombre que era en esta película de Tom Cruise, el hijo de Celia Cruz, chiste, que él iba caminando por una calle común y corriente y estaban un montón de pantallas por todos lados y veían que él iba pasando, Ah, lo veían, ¿no? Por sus ojos o lo por quién sabe, por sentían. así, lo sentían pasar Ajá. y entonces ya le decían, que no me acuerdo el nombre de Ethan. Hola, Ethan, ¿te interesará ahí este reloj? Que no sé, o sea, los comerciales que lo bombardeaban con comerciales por donde fuera, en todas las pantallas por donde fuera caminando, porque en las calles habían estas pantallas virtuales que no existían, pero estaban para él ahí. O sea, lo Ujú. tenían completamente agobiado de comerciales. Y yo pienso que pues también así puede ser el tema de las noticias, ¿no? Por ejemplo, ahora que llegas y le vas a poner gasolina al carro, bueno, en el futuro seguramente ya no será gasolina, pero vas a la gasolinera y te parece un noticiero ahí, una persona ahí hablándote en el noticiero, en las pantallas, en la misma estación donde pones gasolina, ¿no? Algo así, pero personalizado, que vea que llegaste, que vas a poner gasolina y te empieza a tirar noticias y propagandas.
Bueno, y esa es la pregunta, ¿qué te van a poner? ¿Te van a poner noticias o te van a poner publicidad? Las dos cosas. ¿No? Porque seguramente la persona va a estar interesada en algo que te interese. Entonces, Ujú, si sabes, si ellos ya saben, los computadores, los teléfonos te conocen, como dice mucha gente, ujú. mejor que tú mismo. Y ya saben lo que andas buscando, lo que quieres, en qué trabajas, qué hobbies tienes, hasta tus secretos. Entonces, te van a bombardear con ese tipo de información que tú quieres ver. Pero obviamente, pues eso no es gratis, que esa es la otra parte, es la parte de la economía de cómo esta información está llegando a ti y qué intereses hay detrás de eso, ¿no? Entonces, los intereses generalmente son económicos. Sí, y por eso yo creo que no te van a poner noticias, sino más bien publicidad. Yo creo que te van a Pero poner bueno, las dos este, cosas. Perdón, preparando este noticiero, hicimos una consulta con ustedes, nuestra audiencia, en Facebook precisamente. Les preguntamos ahí cómo se imaginaban ustedes las noticias dentro de 10 años. Y tienen comentarios muy interesantes, entonces vamos a mencionar algunos. Franco nos dice, creo que las noticias en 10 años van a ser mucho más rápidas, pero también mucho más manipulables. La inteligencia artificial probablemente podrá crear videos, voces e imágenes tan reales que será difícil distinguir qué es verdad y qué no. Siento que el verdadero reto Cierto, del futuro no será recibir información, sino aprender a discernirla. totalmente Saludos. cierto. Totalmente cierto, pero yo creo que eso ya está pasando. Eso Sí, no es el es verdad. futuro, eso ya sucede el día de hoy. Pero al punto de lo que dice Ujú, Franco, está pasando, pero todavía no es, digamos, no es la norma. Es como que está volviéndose la norma, pero estoy de acuerdo con él, que en el futuro esa va a ser la norma, que eso va a ser lo que está pasando a más velocidad. O sea, sí, seguimos con esta tendencia de rapidez, de tecnología y de personalización, pero va a ser mucho más sofisticado sí, y sí, 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 abundante. sí, sí. Y bueno, ahí la pregunta es, bueno, si se va a convertir cada vez más difícil en que uno pueda saber qué es y qué no, eh, Ujú, entonces, ¿qué sucede si entonces empiezan a aparecer personas que empiezan a agarrar práctica en saber qué es real y qué no es real, ¿no? Que esas son habilidades que tenemos que estar desarrollando, pues como decía, sí, acelera la tecnología y nos tenemos que poner al corriente sí, con sí, nuestras sí, habilidades. sí. Y hay gente a lo mejor que va a tener más tiempo o más interés en profesionalizarse, por así decirlo, en Ujú, eso ujú, que otras. Entonces, yo creo que pues está sucediendo ahorita, ¿no? La gente está delegando su confianza ujú, ante alguna organización o ahora con mayor frecuencia personas ujú. a las que le crees, ¿no? Porque dices, bueno, es que esta persona Exactamente. ha ido agarrando credibilidad Ujú. porque investiga bien, porque verifica, porque compara, porque se asegura que lo que está diciendo sea realidad. O porque es carismático y me dice lo que yo quiero escuchar. Y hay otros motivos, Sí. sí, sí, y hay otros motivos no tan relacionados por los Ujú. cuales la gente adquiere credibilidad y es Sí, porque te cae bien, exacto. porque es de donde tú eres, Ujú. porque habla chistoso, bueno, porque es chistoso, Sí, chistosa o cómica, sí. pero Ajá, no necesariamente la calidad de la información, ¿no? totalmente. Entonces, ¿y estas personas van a ser periodistas? Yo creo que no No, no. necesariamente. Y esa es otra cuestión del futuro, del futuro. Pienso que en el futuro no, los periodistas van a ser más escasos, los periodistas reales van a ser más escasos y van a haber más como informadores Ujú, adaptados, como informadores maleables, ¿no? Que pueden cambiar de tono, y todo esto puede ser hecho con inteligencia artificial. Y veo también que en el futuro, caras conocidas, voces conocidas, el tono de las noticias que sea el que más pega, ese es el que se va a poder crear una persona virtual, que pues ya hay, pero realmente no hay así noticieros que sean hechos por personas virtuales. Pero en el futuro va a ser muy fácil que ujú. te pongan, no sé, Jorge Ramos, que pongo el Jorge Ramos, que es como de los más conocidos, ¿no? En Estados Unidos en español, que te pongan un Jorge Ramos que nunca va a envejecer más de lo que ya está, que se quede en el punto máximo de su carrera y que sea la persona con ese tono de voz, con esa imagen, que te vaya contando, o un Jaime Méndez que te siga contando las mismas noticias. Yo ya completamente retirado, de pronto allá me están dando papilla con una cuchara porque yo ni puedo, y yo todavía estoy dando las noticias tal cual. No, pero eso puede Sí, pasar, y sí, sí, puede sí, pasar que sí. se eternice, digamos, una persona, o que ya los noticieros, pues si tú quieres escucharlo de la voz de la Miss Universo, pues entonces la Miss Universo te da las noticias como tú quieras, porque es personalizado. Sí, sí, ese es un buen punto. A lo mejor tú vas a poder escoger de quién escuchar las noticias. Ujú, ujú. Eh, eso es un tema muy, muy interesante. ¿Qué más comentarios? Otro comentario que nos dicen aquí, nos dice Adri García. Wow, ni idea, pero pienso que seguirán iguales que ahora. Problemas por aquí y por allá.
aunque quisiera que fueran solo noticias positivas con paz y armonía. La cuestión es que si fuera así, ¿la gente seguiría las noticias o ya no existirían? No creo. Adri, qué bueno que hagas ese comentario. Me encanta, porque nosotros, cuando hacemos, los que hacemos noticias, nos dedicamos a esto, no es necesariamente que nos guste dar las malas noticias, pero las malas noticias son noticias. Y desafortunadamente, la gente cuando le pones, en una noticia, este año el clima va a estar espectacular y no va a pasar nada. Y al lado le pones este año el fenómeno del niño va a causar un montón de estragos. Adivina cuál noticia más gente va a estar mirando y haciendo clics y todo esto. Entonces, uno mismo es el que escoge qué es lo que quiere ver, qué es lo que prefiere ver. Y hay como un dicho que hay en las noticias, esto lo he mencionado antes, de decir en inglés es, "You're gonna die, we'll tell you why". Después de estos mensajes, ¿no? Quiere decir, te vas a morir y te vamos a decir de qué después de estos mensajes. Es como ese enganche, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, crear una urgencia. Una Tú expectativa. necesitas saber esto porque si no te vas a morir o tu familia se va a morir y necesitas saberlo. Ya te lo cuento después de estos mensajes, ¿no? Y la realidad es que la noticia, o sea, hay una diferencia entre malas noticias, o sea, noticias tristes o noticias negativas Ujú, y amarillismo, ¿no? Ahorita vamos a eso. ujú, Pero incluso si las noticias son malas y que, bueno, pues las noticias malas son las que representan retos, pero son importantes porque son las que nos ayudan a tomar decisiones, ¿no? Si tú no ujú. sabes qué es lo que está pasando a tu alrededor y sobre todo en el caso de las noticias locales, en lo más inmediato, en tu colonia, en tu pueblo, en tu ciudad, en tu estado, ¿cómo puedes prepararte? ¿Cómo puedes tomar buenas decisiones? ¿Cómo saber a qué lugares ir o qué lugares evitar? Porque a lo mejor ahí hay un riesgo importante. Ujú. O las noticias sobre que va a subir el salario mínimo o va a bajar, bueno, no baja el salario mínimo, pero o van a aumentar los precios. Bueno, pues es que entonces voy a tener que Sí, cambiar mi presupuesto porque si no, no me va a totalmente. alcanzar. Y si no tienes esa información, llega el momento que te suben los precios, te agarra de bajada y pues ahí a ver cómo resuelves en el Sí. momento, ¿no? Y, Entonces esa información eh, nos ayuda a tomar decisiones, sí, a estar preparados, sí. a cuidar a nuestras familias. Sí, y hay un balance, ¿no? Porque también tú quieres saber, Sí, por ejemplo, oportunidades, quieres saber algún evento, bueno, que puede ser una noticia, ¿no? Se viene una feria de trabajo o de salud y van a dar exámenes completamente gratis, ¿no? Esa es una noticia muy importante que mucha gente quiere ver, no solamente queremos ver qué es lo malo que nos va a pasar, ¿no? También, entonces, la idea de un noticiero ideal y en el futuro que ojalá también continúe eso, es darte también las noticias de oportunidades ujú, que se vienen, ujú. darte las noticias de, por ejemplo, quiénes van a ser los candidatos por los que puedes votar o quiénes son, conocerlos, ¿no? Porque no puedes ir a hablar con cada uno de ellos generalmente, pero puedes conocer. Entonces, ese tipo de cosas que son de tu futuro y que pueden decidir si tomaste una buena decisión o no, Ujú, o puedes aprovechar una oportunidad que existe allá afuera. ujú, correctamente. Luego también por acá nos comentaban, a ver, van a ser, Marta Elia, más amarillistas que las de hoy en día. Yo creo que depende de cómo se vaya a desarrollar el escenario de las noticias en el futuro, pero si seguimos en esta posición pasiva de consumir las noticias, definitivamente sí van a ser más amarillistas y más escandalosas. ¿Por qué? Porque ya lo estamos viendo hoy por hoy en las plataformas de redes sociales que favorecen el contenido que causa polémica, que te causa una emoción intensa, Ujú, que es lo que te hace que compartas el video, que te metas en los comentarios a ujú. pelear. Ese Sí, es o sea, la realidad es que ese es el contenido que favorecen las plataformas sí. de grandes corporaciones. Y si seguimos esa tendencia de no ir a nosotros a buscar la información, definitivamente creo que sí es posible que en 10 años las noticias vayan a ser pues más amarillistas de lo que son ahora. Yo soy más optimista, soy un poquito más optimista a lo que está al comentario de Elia. Yo no pienso que necesariamente van a ser más amarillistas, que van a ver, que tú puedes escoger qué quieres ver con mayor facilidad. Sí, eso sí, definitivamente. Tú puedes personalizar tu asistente, no sé, que ya te conoce, que te llama por tu nombre. Elia, buenos días, estas son las noticias. Tú vas a decir qué es lo que quieres ver. Pero también nosotros vamos a empezar, o ya estamos empezando a entrenarnos para detectar qué es lo que queremos ver y qué es lo que definitivamente no nos sirve. Yo, Ujú, por ejemplo, ujú, cuando veo noticias que son así demasiado buenas o demasiado malas para ser ciertas, yo las comparo. ¿Por qué? Porque yo estoy ya entrenándome ujú, mi cerebro para pensar no todo lo que dice una persona que hasta tiene la cara de alguien en la que yo confío es cierto porque puede ser inteligencia artificial, puede ser una noticia falsa. Yo creo que la gente también va a comenzar a eliminar, ¿no? Porque antes, acuérdate, antes caíamos mucho más fácil
en esas ofertas de dinero que venía el rey de Zambia, que te ofrecía un montón de Sí, cosas. Mucha sí, gente cayó en eso, ya no cae porque ya están entrenados, ¿o no? sí, sí. Hay gente que cae en otras y evolucionan, las estafas evolucionan y también se inventan formas nuevas. Pero yo pienso que vamos a estar un poquito más prevenidos y decir, de pronto eso no es lo que es. Sí, bueno, habrá quienes sí alcancen ese nivel y habrá quienes no, ¿no? Desafortunadamente. Y aparte, mientras la tecnología permita que todos esos engaños sean mejores, Sí, que más difíciles de eso sí, detectar, sí, entonces puedes tener todo el entrenamiento y aún así yo creo que va a haber mucha gente que va a caer. Y eso yo creo que es un miedo que tenemos todos los que hacemos noticias, ¿no? sí, Ahorita sí, es tan complicado diferenciar qué es real y qué no, que todos sentimos que en algún momento vamos a caer, ¿no? O sea, que se nos va a ir sí. por ahí, que no lo vamos a detectar, Ujú, que en una de esas, en algo que parece muy importante y en una carrera no alcanzaste a verificarlo sí, correctamente. Todos tenemos así como que ese miedo de, ay, no, que sí. no nos pase, que no nos pase. ¿Sabes un miedo que yo tengo como presentador de noticias? Es que, y esto ya se los he dicho, si yo con mi cara les digo, oigan, vengan, mándenme plata Ah, porque sí, tengo una sí. inversión buenísima para ustedes, no soy yo. Ese no soy yo. Yo nunca les voy a decir eso, que les tengo una inversión y que les tengo un negocio y que... no, 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 ese no soy yo. Yo no les voy a estar... Las Eso es mucho donaciones cuidado. sí, Entonces, pero sí, pueden donarnos a nosotros en nuestra página. Sí, sí, claro que pueden donarnos. Lo necesitamos para continuar haciendo noticias. Pero que yo los invite a hacer una inversión, que los invite a hacer una... y que es No, urgentísimo que me deposites $1,000 a esta cuenta, o $50, o cien exactamente. dólares, o 500, no. Sí, eso Es, no. es, Y si lo ponen en duda porque no están seguros, pues entonces escríbanos y pregúntenos si eso es verdad o no es verdad, ¿no es cierto? nos- Porque sí. Y además que pueden utilizar mi cara. Ya lo han hecho con la cara de muchas personas presentadores famosos. Mismo Jorge Ramos estaba Ujú. ofreciendo una cosa que era pura mentira, que no era él. Y pues mucha gente cayó. Ay, Dios mío, ya se nos está acabando Sí, el tiempo, estamos llegando al final. Muy rápidamente, Mark Escobedo nos dice, los gobiernos acabarán con la prensa, no habrá prensa. Uy, es algo uy, que Mark, qué miedo. Sí, pues sí, eso. sí. Mira No que sé si se va a acabar la prensa como tal, pero ya lo estamos viendo, ¿no? En la administración federal actual, el gobierno federal cortó el financiamiento a los medios públicos, les está afectando durísimo. Y si tú escuchas NPR o las estaciones públicas de aquí de Seattle, por ejemplo, sí, están desesperados pidiendo donaciones porque necesitan, pues, sostenerse, ¿no? Hacer sí. noticias no es gratis, No, cuesta dinero. La es gente que nos tiempo. dedicamos a esto tenemos que comer, tenemos que pagar renta, tenemos que pagarle a nuestro personal, hay que pagar, Sí. o sea, hay muchos costos asociados Reporteros, administración, o sea, no y, es fácil. y la noción es que hay que tratar las noticias como algo que vende. Pues no, la idea de las noticias no es que queramos hacer dinero, pero sí necesitamos sostenernos, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde entra la diferencia o la discusión de si uno debería de tener que pagar por ver las noticias, suscribirse y pagar mensualmente o anualmente, o las noticias deberían de ser de acceso gratis, pero si son gratis, entonces, ¿cómo hacemos para apoyar financieramente a los medios que hacen noticias? Al comentario de Mark, que me encanta su comentario porque tiene mucho de realidad Ujú, que ya está pasando y que ha venido pasando, de hecho, desde hace un tiempo, es que antes los dueños de los noticieros, de los grandes noticieros, de las cadenas de noticias, pues eran muchos. Habían varios. Ahora cada vez son menos, 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 menos. Y bajo esta administración en Seattle, los dueños de los noticieros de televisión, todos son del mismo espectro, del mismo lado del espectro político. Todos son del lado de la derecha. Entonces se reduce y eventual, o sea, depende del gobierno, ¿no? También un poquito. Pero una cosa es la parte política. El gobierno puede querer que solamente, gobiernos como el actual, puede querer que solamente haya una opinión política y es la que dice el presidente y nadie más puede opinar nada más porque lo demás lo consideran como enemigo público, ¿no? mm, mm. Eso lo ha dicho el presidente Trump. Sobre los medios de comunicación. Pero la otra es la parte económica, ¿no? Entonces la gente puede tener el monopolio de las redes sociales que también dan noticias, los podcasts, no sé, los canales de televisión, los canales de radio, entonces pueden tener ese monopolio y pueden cada vez serán menos, menos, Sí, menos, menos. sí, sí. Yo me Una pregunto, persona, dos, tres, cuatro, controlan toda la información. ahorita, corrígeme si estoy equivocada, pero me parece que Jeff Bezos, él es dueño del Washington Post, Correcto, ¿correcto? sí. ¿Qué va a pasar el día que Mark Zuckerberg compre New el York New Times. York Times? O algo por el estilo, ¿no? O sea, entonces va a estar concentrada la información en muy pocas personas. En fin, quiero cerrar este episodio con un llamado a la acción. Si queremos que no mueran las noticias, Ujú. tenemos todos que ser muy activos y luchar por las noticias, ¿no? En el caso de la población hispana,
acérquense, ustedes voluntariamente busquen, métanse a los sitios web de quienes hacemos noticias, vayan y vean las noticias, por supuesto, de Se Habla Media, pero busquen a Latino Herald, escuchen las noticias en la mañana con Horacio, en el Rey 1360, lean el 7 días. El Wenatchee World acaban de sacar una edición en español El Sol de Yakima. en redes sociales, El Sol de Yakima. Vayan y busquen las noticias y si tienen oportunidad de apoyarlas, hay muchas maneras de hacerlo, no solamente es pagando o donando, pero interactuando con nosotros, eso nos ayuda muchísimo, muchísimo, de verdad. Sí, BTR Radio, ¿qué más se nos olvidó? Bueno, Sí, por ahí se me fueron varios, bueno, pero bueno. pues apoyen el periodismo independiente. Gracias. Se habla podcast. Extraído hoy por Milltown Credit Union, tu alternativa confiable a los bancos tradicionales. Los partidos narrados en español son más divertidos. Entra al mapa Ruta Esmeralda en la página de Se Habla Media y encuentra las watch parties en tu idioma. Seattle Credit Union. Estamos aquí para ti. Visita nuestras sucursales y nuestro sitio web seattlecu-spanish.com. Servicios inmobiliarios Davaso. Propiedades en Yucatán y la Riviera Maya. Manda un WhatsApp al número en pantalla. El programa de asistencia de cuidado infantil de Seattle te ayuda a pagar por el cuidado de tus niños. Comcast, comprometido con el avance de la equidad digital en Washington por más de 10 años. Todos los derechos reservados. Gracias y hasta un próximo episodio.